Pues como lo mencionó Claudia, vamos a hacer un intercambio de preguntas. Vamos también a abordar algunos de los fragmentos del libro. Pero pues antes de empezar como con el evento principal y el intercambio principal, la idea es que Mont les cuente un poco pues una historia que yo ya he escuchado varias veces y que puedan conocer también de dónde sale la novela, porque considero importante hablar de esta novela. De todas maneras, por el formato que tenemos, pues Mon, tienes 3 minutos o tenemos 3 minutos para los desarrollos de las respuestas, que nos ayuda además a evitar a veces alargarnos demasiado. Entonces, pues la primera pregunta, lo que quisiera, y creo que quisiéramos escuchar todos y todas, es pues de dónde surge la novela, por qué se vuelve relevante abordar esta novela en este momento y cuál era la idea de sacar esta novela o por qué se quiso transmitir algo a través de esta novela. Bueno, así se me escucha bien. Voy a intentar ser breve. Entonces, si alguna vez han ido a Bogotá, han ido a una plaza de mercado. Piensen en una plaza de mercado, más o menos a la 1 de la mañana. Piensen en mí, sin camiseta, enfrente de un tipo que tampoco tiene camiseta, pero que tiene como 5 o 6 puñaladas, algunas frescas, todas sin terminar de coser. Y estamos en una pelea clandestina. Y él me pega un puño en la cara y yo me pregunto, ¿será que todavía estará abierto el Farmatodo para comprarle los pañales a mi hijo? Entonces, en ese momento dije, acá hay historia, acá hay novela. ¿Por qué digo que es una situación que podría pasarle a cualquiera? Muy pocas veces nos detenemos a pensar que estamos más cerca de la indigencia que ser multimillonarios. Es decir, estamos, en mi caso particular, estamos unos 3, 6 meses de no recibir salario a terminar en la calle pues pidiendo limosna. Y así mucha gente. En el momento que yo estaba en la pelea clandestina, estaba en el barrio Quirigua. Si alguna vez han ido a Bogotá, a la parte más periférica, hay una plaza de mercado y en esa plaza de mercado se celebraba un día que yo estaba haciendo Uber, una pelea clandestina y que te pagaban por la pelea entera 100.000 pesos. Entonces yo cuando llegué allá, me dijeron, son 3 rounds por aquella pelea, tienes que sobrevivir todo el espacio y yo logré atravesar una. Luego me dijeron, ¿quieres volverlo a intentar? Logré atravesar 2. Me pagaron y la tercera simplemente estaba ya deambulando y bailando con el otro tipo. Yo cuando regresé a casa me sentí supremamente culpable, miserable, porque como le iba a explicar a mi esposa que estaba en un callejón oscuro sin camiseta con otro hombre y que llegaba pues apestando anoche. Y me preguntaba, si yo me baño, va a pensar que le fui infiel, pero si no me baño, pues me va a estar acostando con ese montón de sangre que no es mía, sangre que es mía, y va a hacer preguntas. Las siguientes semanas estuvieron llenas de un silencio que fue completamente inútil. En el momento que yo le conté la situación a un amigo del por qué estaba haciendo eso, que necesitaba pañales y leche, me dijo, sencillo, yo te prestaba la plata, no tienes que estar en eso. Yo dije, ¿por qué me quedé callado? Luego cuando le conté a mi esposa, me dijo, mira, yo no voy a juzgar los motivos por los cuales te metiste en esa situación, pero si vas a hacerlo, necesito que me cuentes, porque si te llega a suceder algo, ¿qué llego a hacer yo? Le dije, sencillo, el punto de encuentro es medicina legal. Me dijo, Sebastián, no me da nada de risa lo que estás diciendo. O sea, no es chistoso. Entonces yo dije, bueno, no lo tomó tan mal como creía. Entonces me pregunto, ¿por qué me quedé callado? Es decir, que toda esta situación se pudo haber ahorrado si hubiese pedido ayuda, si hubiese entendido que había como un círculo afectivo a mi lado que me pudo haber ayudado en la situación que estaba atravesando. Pero en lugar de eso me quedé callado porque pensé como, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Y pues eso me llevó a estar en esta situación. En últimas, no fue necesario y eso me llevó a escribir una novela que habla de esta situación de inhabilidad que tenemos los hombres para pedir ayuda y la necesidad que tenemos de abrirnos ante estas situaciones. Leisa, muchas gracias, Mon. No me canso de escuchar la historia. Toda una historia de éxito. Entonces, pues vamos a iniciar esta ronda como de intercambios de preguntas. La idea es a través de esos intercambios también que puedan ir contando o podamos ir contándoles, se pueden ir enterando un poquito de qué va la novela ya un poco más en detalle, tratando obviamente de no spoilear demasiado para cuando la compren y la lean. Entonces, pues si quiere puede empezar Mont, que acabo de responder, con la primera pregunta para yo tratar de conversarles un poco. ¿Listo? Acá necesito que te pongas como el sombrero del lector y te quites el sombrero del editor.
Entonces piénsalo de esta forma. ¿Qué se pierde un lector que no lea Six Bullets Fight Club? Pues creo que Espera, que no ocurrió. Eso. Pues aunque hay muchas maneras de entrar en eso, en esto que voy a responder, creo que se pierde la posibilidad de entrar un poquito en lo que podría ser la arquitectura o no sé, la escenografía de lo que puede ser la mentalidad a veces que hay detrás de la violencia de los hombres. Creo que pues uno de los problemas que hemos discutido tiene mucho que ver con lo último que mencionaba Mont, con la incapacidad que tenemos los hombres muchas veces para expresar miedos o para expresar vulnerabilidad y cómo saltamos muchas veces a la violencia. Pero creo que también a veces hay unos juicios demasiado apresurados de esos saltos hacia la violencia y algunas pues de las lecturas que han acompañado, que cuando yo conozco, o bueno, cuando Mon me presenta el libro y me habla del libro que está escribiendo, yo estoy investigando sobre masculinidad consciente y sobre otras formas de masculinidad. Y una entonces de las cosas que me pareció más interesantes cuando él me pidió que empezara a revisar el libro es precisamente que coincidía con varias de las tesis de críticas culturales o de filósofas que había yo estado leyendo. Pero no es lo mismo leer sobre moral y sobre, digamos, este tipo de situaciones que atravesamos los hombres a través del ensayo filosófico que leerlas a través de la narrativa. Y que eso pues me remitía, entre otras, a una de mis filósofas favoritas, que es Martha Nussbaum, y es cómo la narrativa nos permite a nosotros conectar y entender mucho mejor algunos problemas morales y algunas soluciones o algunos abordajes que se pueden dar sobre esos problemas morales. Y no conozco, por lo menos en lo personal, muchas novelas que aborden el tema de la violencia en los hombres y de esas dificultades que tenemos los hombres para lidiar con nuestros problemas a través de mecanismos distintos a los de la violencia. Y parte también de lo de lo que me hacía pensar y de lo que creo que se puede perder una persona es precisamente lo que hay detrás y lo que empuja ese tipo de violencia. Otra vez creo que hay un prejuicio en el que se puede caer y puede sonar un poquito polémico, pero es creer que el hombre que de pronto maltrata, el hombre que de pronto se baja de su carro a golpear a la persona que lo cerró y va todo el día o desde que se levantó pensando en hoy quiero ir a pelearme con alguien. Y creo que la realidad para la mayoría de los hombres no se trata de eso, sino que hay una incapacidad, que de hecho también lo hemos comentado en psicología, tiene un nombre que es alexitimia normativa masculina, que es la incapacidad que tenemos los hombres o la falta de un vocabulario para manifestar nuestras emociones y nuestras vulnerabilidades. Y pues en los hombres muchas veces en la crianza, que eso también está pues ampliamente documentado en psicología, se suele validar mucho más la violencia que emociones como la vulnerabilidad, como el miedo, como la tristeza. Y eso pues lleva a que la única manera en la que aprendemos a lidiar con la frustración es a través de la violencia. Y creo que eso lo podemos ver retratado en Crisa, el protagonista de la novela. No es una persona que quiera ser mala, sino que no tiene otras herramientas para lidiar con sus problemas. Aquí hay ganador, un perdedor. Lo deciden ustedes. Ustedes determinan quién gana, quién pierde. Ustedes van contando los puntos, ¿no? Una cosa que me parece súper interesante de este ejercicio es que la vez pasada en Bogotá yo solamente recibía preguntas y nosotros quedamos, pero un sparring es un intercambio, porque si no el otro fue una golpiza porque lo fue. O sea, Arturo hace unas preguntas magníficas, excepcionalmente valientes, y yo decía, bueno, también es tiempo de ponerlo contra la pared y no sé qué contesta. Ahora es tu turno, gentil caballero. Pues mi pregunta, voy a tratar de ser muy concreto, que a veces me ocurre que extiendo demasiado las preguntas, les pongo demasiado contexto, pero esta es referente a una de las preguntas también con las que Mont y yo hemos tratado de impulsar estos conversatorios en la novela, y que es más fácil participar en una pelea clandestina que ser un padre presente. La pregunta que yo le quiero hacer a Mont es cómo responde la novela a esa pregunta. Y porque si la respuesta es afirmativa, de qué manera Crisa representa esa respuesta afirmativa, la de que es más fácil participar en una pelea clandestina que ser un padre presente. ¿Por qué es más fácil estar en una pelea clandestina que ser un papá presente? Es una pregunta que suena un tanto personal, pero es el detonante de la novela. La novela pertenece a un género que se llama novela negra.
que normalmente es acerca de detectives, donde hay alguien que está intentando resolver un crimen. Entonces, como les contaba en la pelea que tuve, yo duré un mes entero de silencio, no pidiendo ayuda, sino como que me preguntan, ¿y por qué tienes ese morado en el ojo? ¿Por qué tienes la oreja hinchada? Entonces, por un lado, yo me preguntaba por qué no digo nada, y por el otro decía, como no era más sencillo haberme quedado en casa, decir como, mira, mi vida no conseguí la plata que necesitaba en Uber. Entonces, me puse a pensar, si hay el género negro, que hay un detective que intenta resolver un crimen, ¿por qué no plantearlo como que en lugar de resolver un crimen vamos a resolver una pregunta? Porque es más fácil estar en una pelea clandestina que ser un papá presente. Entonces es una respuesta bastante extendida. Yo siento que el arte tiene que proponer más bien preguntas que respuestas. Hay novelas similares, como Fight Club, que fueron mal interpretadas y se notan como una especie de manual. Y esto fue un miedo al momento de abarcar una novela de este estilo, que se sintiera como, este es el evangelio según Crisa, que es el personaje. Entonces es más bien como explorar el por qué esa pregunta es difícil de contestar de una manera certera, decir como, es que es más fácil estar en una pelea clandestina porque hay unas reglas sencillas. O sea, yo cuando llegué ahí, porque les comento, en Bogotá hay un circuito, de hecho hay 2 circuitos de peleas clandestinas y las reglas son bastante sencillas. En el boxeo normal tenemos categorías, gente por peso. Allá simplemente tú llegas. En la que yo estaba, la competencia recaía en el desgaste. Tú podías quedarte tanto tiempo a aguantar al hacer maltrato. Sencillo. Aquí en la paternidad es diferente. Acá, por ejemplo, el día de ayer, el partido de Colombia gana, entonces estaba con mi hijo y en el contexto comenzaron a gritar, negro no sé qué, negro no sé qué, negro no sé qué. Y mi hijo estaba escuchando eso, mi hijo tiene 5 años, y me preguntó, ¿y por qué los negros son malos? Y yo, una pregunta súper compleja que no tiene reglas claras, es decir, en una pelea callejera te dicen, mira, vamos a usar guantes de este estilo, no se puede morder, no se puede pero cuando tu hijo te mira a los ojos y te dice, ¿por qué los negros son malos? Uno dice como, un momento, ¿qué es lo que estás aprendiendo? ¿Por qué te estás preguntando eso? ¿Y cuál será la respuesta que no va a dañar tu mundo interior? ¿Cómo evito eternizar como toda esa violencia que acabas de presenciar? No te puedo blindar, no hay ninguna cosa que esté prescrita de no vamos a afectar a un niño, no voy a decir cosas que él va a imitar de manera negativa. Entonces, en últimas, es muchísimo más fácil estar en una pelea clandestina porque hay reglas, porque hay ganador y perdedor, pero en la paternidad solo estás tú enfrente de la verdad concreta que es tu hijo haciéndote preguntas que no tienes respuesta. Y creo que ese sería... ¿Puedo hacer un poquito de sombra? Listo. Todavía estoy mareado. Espera. Listo, toma. Como escritor, yo creo que como editor, creo que es la persona que más se ha leído la novela. Y la novela tiene un contenido pesado, es realismo crudo, entonces como que el lenguaje es directo, sin adornos, y intenta como plantear situaciones incómodas. Tan incómodas que como cualquier persona te llegaría a preguntarte hasta dónde quiero llegar con este texto y dónde me va a detener. ¿En qué momento dijiste como necesito descansar de esto porque me está afectando? Pues digamos, yo pensaría de lo que es el abordaje del texto. Si bien el texto tiene elementos, bueno, dependiendo obviamente también como del nivel de tolerancia del lector, que puedan ser más fuertes o que puedan sentirse que necesite un descanso o que se pueda leer de corrido. Para mí personalmente hay un momento en el libro, una buena parte dedicada a Crisa. Hay 2 momentos, perdón, ahora que lo pienso. Uno con Crisa, Santiago, que es el nombre de él, Crisa es como el nombre que le ponen de peleador. Él regresa de Rusia, que la novela empieza con él en Rusia, con unas situaciones que de pronto también comentaremos un poquito, pero regresa de Rusia en una situación económica supremamente precaria y además también en una situación emocional bastante compleja por la muerte de su esposa y por el hecho de quedar como padre soltero después de la muerte de su esposa. Y hay un momento en que una situación de presión, o sea, no depresión, sino mucha presión, lo termina desemboca con Crisa un tiempo en la cárcel, con Santiago un tiempo en la cárcel.
Y hay una serie de eventos que transcurren cuando él está en la cárcel, que llegan a ser bastante, o que me parecieron como bastante fuertes, y como más que el, digamos que fuera demasiado pesado para continuar la lectura para mí, creo que necesitaba era como parar para procesar y pensar un poquito qué se estaba queriendo decir con todo eso, y en qué medida valía la pena que fuera parte de la historia, o cómo eso pues construía o hacía parte de la construcción del personaje de Chris. Sobre todo como por los elementos de nueva comunidad y lo que yo decía hace un momento, que a veces otra vez puede sonar polémico, puede sonar un poco resistente de creer, y así incluso en la cárcel todos somos los buenos de nuestra historia. Y estos personajes que aparecen en la cárcel y como que hay una comunidad de las personas con las que está encerrado Crisa, la forma en la que se ven a sí mismos, a pesar de que describen actos que pues para nosotros podrían parecer supremamente reprochables y condenables, los describen desde un contexto que le dan comprensión. Y esto de empatizar de pronto con actos que nos puedan parecer tan reprochables, pues me necesitaba como un poquito de pausa, ¿no? Y como de cuál es la mejor forma de llevar esto para que no se vuelva una justificación o una apología a la violencia. Creo que es uno de los mayores peligros que se puede correr con esta novela, sino una invitación a la comprensión del tipo de situaciones que llevan a los hombres o que pueden llevar a cualquier persona a cometer crímenes, incluso los más atroces. Y un segundo momento que para mí fue fuerte también tiene que ver con la relación de Crisa con su mejor amigo, que también eso tiene un desenlace que cuando leo ese desenlace, pues tengo que hacer como una pausa también, es como un poco fuerte que no se los arruine. No sé si tenga algún comentario frente a eso antes de que sigamos con las rondas, o de parte de ustedes, si hay algo que quieran agregar, o continuamos con este pequeño intercambio. Pues al final sí tenemos preguntas. Al final hacemos las preguntas. Estamos round contra eso. Pues yo tengo también una pregunta que viene también de una de las escenas del libro y una de las situaciones que se presentan en el libro, como lo dice el nombre, historia de una paternidad fallida, y pues el tema de paternidad es central en el libro y el tipo de padre que está intentando ser Crisa, pero que tiene que ver con un momento en el que él va a pedirle auxilio, va a pedirle ayuda a Ludmila, que es la mamá de Tania. Tania es la esposa de Crisa, que él, pues esto no lo cuento como spoiler, en el primer capítulo, y es uno de los detonantes de la novela, termina muriendo en unas situaciones también bastante específicas. Y a Crisa se le está muriendo su hijo recién nacido, se le está muriendo en Rusia, no sabe qué hacer y va a pedir ayuda de Ludmila, que es la mamá de Tania. Y cuando va a pedir ayuda de parte de ella, recibe una especie de desprecio y recibe una especie de condescendencia por parte de ella, que creo que tiene tres elementos esa condescendencia. Es el hecho de que es un hombre tratando de cuidar solo a un niño, es el hecho de que es una persona pobre, que también se manifiesta un poquito, se muestra cómo lo desprecia también por el hecho de ser pobre, y el hecho de que es latino, ¿no? Y digamos que lo llama que es de una raza impura, se llega a referir a él de esa manera. Pues la pregunta iría a cómo se cruzan esos tres elementos dentro de la novela. El hecho de que una persona sea hombre, que además está, perdón que lo monte un poquito una cosa más, con el hecho de la condescendencia y las expectativas que hay en relación con los hombres o hacia los hombres y la paternidad. No se espera necesariamente que un hombre sea buen padre, pero sí se espera que una mujer sea buena madre. No se espera que un hombre se quede o se vaya, digamos como que no hay una expectativa grande frente a eso, pero sí hay una expectativa de que la mamá no abandona. Entonces, ¿cómo se relacionan el hecho de ser hombre, el hecho de ser latino y el hecho de ser pobre en el personaje de Crisa a lo largo de la novela? ¿Qué aporta cada uno de esos elementos? Bueno, eso fue como un combo agrandado con papitas. Sí, estoy como procesando. Entonces, ese momento específico de la novela, dicen que un escritor es un ladrón. Entonces yo cuando estaba en la universidad tuve un profesor que nos estaba contando que tuvo la oportunidad de estudiar en Rusia y nos contó una historia que yo dije, uy, esto me lo va a robar en algún momento y lo va a poner en alguna novela. Eso pasó hace más o menos unos 20 años. Y él contaba que él cuando estaba en el pregrado tuvo la oportunidad de ir a la Unión Soviética, conoció a la mujer más hermosa del mundo, que tenía un color de un ojo y otro de otro color, o sea, café y azul, que era maravillosamente bella y que
la manera en que él hablaba, la seducía y que le parecía supremamente romántico y todo esto. Y él se sentía especial porque decía, yo puedo abandonar a la mujer más hermosa del mundo cuando yo quiera, porque yo soy así especial. Y ella quedó en embarazo y dijo, bueno, me tocó quedarme con la mujer más hermosa del mundo. Luego, después del periodo de gestación, más o menos al octavo mes, tuvieron una pelea y tienen que elegir entre si ella vivía o si vivía el bebé. Entonces mi profesor eligió a su esposa, pero ella dijo, este es el momento en que yo elijo a mi hijo como yo te elegí a ti. Entonces ella muere y él queda con el niño. Él queda con el niño pensando como, este es el asesino del amor de mi vida, este es el asesino de la mujer más hermosa del mundo. Entonces el niño lloraba todo el tiempo, todo el día, era la perestroika, entonces había muchísimo frío, los calentadores no funcionaban, entonces él comenzó a tomar vodka, el niño no dejaba de llorar, cuando llegó un día en que llegó el silencio que tienen los imperios cuando caen, el silencio que tiene la Unión Soviética cuando cae, y decide ir a buscar ayuda con lo que era su suegra. Llega y le comenzaba a balbucear un ruso mal hablado, como mira, pasó esto, y ella le habla en un español perfectamente pronunciado y le dice, mire, tiene que criar al niño como un niño ruso, que es dándole vodka a la leche. Usted lo saca al frío, él se va a adaptar, si no se le va a morir ese niño. Entonces él desesperado hizo eso, el niño sobrevivió, luego se dio cuenta. Nunca me dieron ayuda, nunca quisieron hablar conmigo, no porque no supieran el español, sino porque primero, latinoamericano, segundo, latinoamericano pobre, y tercero, hombre. Entonces se supone que él no tenía el rol de ser el cuidador, y ser cuidador en ese momento no era mostrarse masculino, sino de hecho mostrarse frágil, casi femenino, entendió la feminidad como algo frágil, fácil de romper. Entonces cuando se dio cuenta de estos tres elementos, decidió volver a Colombia. Y tiempo después nos contó esa historia dentro de la universidad, y yo dije, acá hay historia. Y esos tres elementos viven a través de toda la novela, porque constantemente cuando el personaje intenta como ejercer su paternidad, o es tratado de como, es que tú no puedes porque eres pobre, tú no puedes porque eres hombre, tú no puedes porque eres latinoamericano. Si sufren allá, ¿cómo sufriremos acá? Yo voy por la pregunta. Sí, muchas gracias, pero Es que, va usted. Hay un hecho curioso, si alguien ha tenido la oportunidad de pelear, es que uno queda desorientado y se le mezclan los rounds. Entonces, si te pegan en la cara, como que te reinician. No sé si has visto las caricaturas que salen como destellitos. Eso de verdad sucede. O sea, si te pegan por acá, como la nariz en esto, te salen destellos, y si te pegan acá, también te salen destellos y uno queda desorientado. Y esto, por el tema del tiempo, se parece mucho a una pelea, porque es intelectual y queda como, uff, y Cube pelea. Tanto así que digo como, era mi turno de preguntar. Listo, entonces, te pregunto. Si ya vimos El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk, la novela y la película, ¿por qué deberíamos leer Six Bullets Fight Club? Digamos, la parte de lo que me pareció sugerente, lo empiezo mencionando así, del título en inglés, que fue una conversación también que tuvimos de por qué no el Club de las 6 balas, sino Six Bullets Fight Club. Había una estrategia de ventas implícita también en dejarla en inglés, y es que pues en el imaginario popular Fight Club se relaciona con esta novela y con la película. Entonces decíamos, pues la gente lo va a referenciar así muchísimo más fácil. Sin embargo, ¿por qué o qué diferencia esto de la película? Pues que son diferentes, o sea, a pesar de que hay una historia y digamos hay un componente del tema de las peleas clandestinas en ambas, por ejemplo, la película o la novela de Chuck Palahniuk no tiene este componente en relación con lo que podría ser la mafia. Y a pesar de que trata también un tema de abandono, un tema también como de una situación de indeterminación e incertidumbre de los hombres, que los llevan también a participar o a buscar sentido a través de un montón de violencia, esto tiene un eje que está más orientado es a cómo se explora o las dificultades de nuevo para la exploración de las emociones y la vulnerabilidad. Y pues otro elemento que claramente no tiene esta novela y sí la tiene, pues que es el de la disociación cognitiva del protagonista en Fight Club, que acá no hay una disociación cognitiva, sino acá lo que hay es un problema frente a la paternidad.
y a cómo, digamos, a cómo ser un buen padre presente. Y no es una pregunta que la novela presente de manera explícita, es decir, no vemos a Crisa sentado preguntándose constantemente cómo puedo ser un mejor padre, sino que creo que es una pregunta que está implícita a lo largo de la novela. Es decir, cuando aparece Sergio, que es el hijo de Crisa, siempre está, o por lo menos yo lo veía y creo que es lo que tratábamos también de que se pueda leer un poquito en la novela, la pregunta de por qué mi papá no responde a unas necesidades emocionales que yo tengo. De hecho, hay una escena muy, también de las que pueden ser un poquito fuerte, que es que Sergio compra una muñeca Barbie, es decir, Cris a Santiago lo lleva a comprar un regalo, a comprar un juguete, y Sergio le pide comprar una Barbie. Hay un momento también en el que él lidia un poquito con la decisión de si regalarle o no regalarle una Barbie, pero finalmente le regala la Barbie a Santiago. Y a los pocos días, a Santiago no, a Sergio, perdón, que es el nombre del hijo. Y a los pocos días, Sergio, el niño, llega a la casa golpeado, la Barbie está descabezada y pues lo que hay implícito es el tema de que fue maltratado en el colegio por estar jugando con una Barbie. Y la respuesta de Crisa pues no es una respuesta de atención emocional y de atención a las necesidades, o esa atención a las necesidades como él aprendió a atender a sus necesidades, que es, de nuevo, a través de la violencia. Lo que intenta es enseñarle a pelear a Sergio, y Sergio le dice, o sea, yo lo que quería era un abrazo. Entonces, ese tipo de situación, y me salto rápidamente, es un tipo de situaciones de paternidad que obviamente no están en Fight Club, y que sí podemos ver y que están, digamos, a lo largo de Six Bullets Fight Club. Listo. Bueno, ay, mi pregunta, estoy desorientado también. no queda loco. Bueno, y también como este hábito de pasar el micrófono después de que uno habla. Pues la última pregunta que yo quiero hacer en relación como a este intercambio que estamos teniendo tiene que ver con la manera en la que también la novela retrata la relación que tenemos los hombres con el cuerpo. Y que otra vez dentro de las teorías que abordan, incluso desde el feminismo, que últimamente se ha vuelto más popular, el abordaje también de la construcción de la masculinidad, no solamente de los problemas o de la construcción de la feminidad, es pues el problema de cómo los hombres nos relacionamos con nuestro cuerpo. Crisa varias veces lidia no solamente con el hecho de la paternidad, con el hecho de la violencia, sino con el hecho de que es una persona que ya está vieja, con el hecho de que, digamos, como que su época prime, sus mejores años, donde su físico estaba más constituido, han pasado también, y llega a acudir incluso en un momento a las drogas como para tratar de restablecer su estado físico para volver a pelear. Y esto me remite también a pensar cómo los hombres nos enseñan a relacionarnos con nuestro cuerpo como una especie de instrumento también, y como que hay unas aspiraciones, es decir, o sea, uno también ve películas, no sé, de superhéroes, y uno también, pues yo, ¿por qué no puedo tener el cuerpo de Chris Hemsworth? ¿No? Y todo, digamos, el sufrimiento y la frustración que lleva esos modelos también físicos masculinos. Entonces, ¿cómo la novela y de qué forma se trató de hablar del cuerpo y de la relación que tenemos los hombres con nuestro cuerpo a través de la novela? Yo en mi cabeza tenía presupuestado, bueno, ya terminamos esta parte, ya puedo descansar, pero no, siempre hay más con Arturo. Listo, vamos a darle. Bueno, la relación del cuerpo del hombre en la novela, ¿cómo se plantea? Es lo que es la pregunta. Entonces, bueno, creo que hay un contexto que lleva a la metáfora que se propone en el libro. Entonces, digamos, en el mundo de los deportes de contacto hay categorías, hay pesos, pero también hay edades. Entonces, por ejemplo, en la vida cotidiana, una persona de 35 años está como en el prime de su vida laboral, o sea, todavía puede ser papá, ir a trabajar, salir y divertirse en fiestas. Pero en el mundo de los deportes de contacto, a los 35 años ya eres un fósil, eres decrépito, ya tus articulaciones no funcionan, cero flexibilidad, cero todo. Entonces, la novela tiene como personaje principal a un hombre, eso es como la primera página, que a través de ciertos engaños es llevado a Rusia para participar por un campeonato mundial. Dice como, SBF, Slavic Boxing Federation, él pensó, pero significaba Six Bullets Fight Club. Y lo que él estaba firmando por internet lo metió como una especie de trata de blancas, donde termina con unas peleas casi que a muerte, peleando contra tipos muchísimo más grandes. Entonces, en el momento que él llega, él es registrado en la nómina
Entonces en la nómina es registrado como un tipo de 1,90, que está pesando 100 kilos, que tiene un poder un poder bruto o de adquisición de $200 por round. Entonces es visto como mercancía. Entonces ese contexto me llevó a crear como una metáfora en que en general los hombres dentro del campo laboral, su cuerpo es visto es más bien como materia prima de explotación. Entonces, digamos, tiene un tiempo determinado en el que se puede utilizar y que luego el tema de la IPS, de la pensión, todo esto está bien, se ve como de una dinámica de es más fácil repararlo o reemplazarlo. Entonces llega un momento en que es más fácil reemplazar el cuerpo de un hombre en el campo laboral que repararlo o en general cuidarlo. Entonces el cuidado del cuerpo es nulo dentro de la novela porque siempre está visto como materia prima para explotar. Entonces en este caso lo que lleva como el tema de la pobreza y la precariedad de la novela es que el personaje no tiene otra cosa diferente para sobrevivir que su propio cuerpo, que es un tipo grandísimo, que en su prime pues pesa 100 kilos, es supremamente flexible, o sea, podría ganarle a Rocky. Pero ya después, cuando envejece, pues termina siendo un guardaespaldas de Prosegur, que es la firma que entrega dinero. Entonces, solamente lo contratan ahí por el aspecto físico, pero él no tiene ninguna habilidad diferente a generar violencia, a pesar que es un tipo que, esto es un cliché de todos los escritores y es escribir un personaje que lee y que escribe, pero pues en este caso el personaje es dual porque tiene la capacidad de analizar las situaciones desde la academia, pero tiene las habilidades para resolver su propia miseria. Y creo que me alcanzó a dar el tiempo, yo no sé por qué me hice el tiempo. ¿Explico la siguiente dinámica? Sí, uno queda bastante... lo que están viendo es acá Original Panini, o sea, hemos estado pues hablándolo, pero ninguno de los dos sabía las preguntas que le iba a decir al otro, entonces nos coge un poquito desorientado cada vez que terminamos porque es un ejercicio desgastante. La novela habla acerca de la ruleta rusa. Entonces el Six Bullets Fight Club se supone que es un espacio donde hay dos personas que están peleando, mientras que hay otra que está jugando a la ruleta rusa. Para que haya pelea, la persona que está jugando a la ruleta rusa tiene que caer en una recámara vacía. Si no, no hay pelea. Y si la persona que está jugando la ruleta rusa muere, pues se mueren todos. Entonces es así de macabro. Esto sale como de una situación que sucedió en Sarajevo con los safaris humanos, que había gente que era multimillonaria, que se iba a Sarajevo y que podía pagar para masacrar gente desde edificios. Esto es una cosa real. O sea, la realidad a veces sobrepasa la ficción. Entonces yo tomé este elemento y lo puse en la novela. Vamos a jugar a la ruleta rusa, pero con literatura, o sea, todo en una situación controlada. Vamos a abrir el libro donde caiga y vamos a leer un texto y sobre eso vamos a comentarlo. Vamos a hacer ya sea una pregunta o una reflexión y lo mismo, 3 minutos para hablar sobre el fragmento que encontremos del texto. Yo lo había pensado como que cada uno cogiera una novela y lo miráramos, pero también podemos utilizar a alguien que diga como, yo abrí la novela acá, quiero que hablen de esta página. No sé si les gustaría como participar de esto o hacemos uno así. Entonces, ¿cuál es la idea? Donde Claudia abra la novela y diga, acá, elige a quién va. ¿Quién lee? Un poquito de bibliomancia. No, espérate. 97 y luego 108, si quieres. ¿A quién eliges? Aquí. Sergio me miró. Uf. Sergio lo miró. ¿Espera? Pero espera. Pues, lees y luego pongo el pues leo el fragmento, leo el párrafo completo y hago un pequeño comentario o pregunta para que Mon la complemente. Sergio me miró, vio al nuevo papá, vio los trapecios hinchados, la mandíbula cuadrada por la tensión, los ojos inyectados de sangre. No tengo hambre, susurró. La química secuestró mi sinapsis. No hubo pensamiento intermedio. La señal viajó directo del tallo cerebral a mi mano cerrada, saltándose la conciencia. Fue un espasmo de violencia pura, motora y reptiliana. Golpeé la mesa con el puño. El plato de arroz saltó por los aires. La cerámica se estrelló contra la pared, dejando una mancha blanca que se deslizó lentamente hacia el suelo como lágrima de almidón. El estruendo llenó la habitación, ensordecedor. Sergio se hizo un ovillo.
se cubrió la cabeza con las manos, temblando, esperando el impacto. Pues esta escena contextualizada, Sergio es el hijo, tiene creo que más o menos 7 años, 8 años creo que tiene en ese momento, y pues retrata uno de los brotes de violencia que muchas veces vemos en Cris, y que como mencionaba, no necesariamente vienen de un hombre malo, sino de un hombre carente de herramientas emocionales. Pues la pregunta que yo haría, o también lo que quisiera que Mon tratara de desarrollar es qué tan fácil fue escribir esas escenas, sobre todo las que involucran pues, lo que actualmente llamaríamos maltrato psicológico hacia un niño. Y cómo fue también su proceso para no convertir eso en una especie de apología a la violencia, siendo que es nuestro protagonista el que está realizando ese tipo de acciones. Cómo trató de calibrar ese balance entre presentar eso y mantenernos a nosotros empáticos hacia Cris. Bueno, ahí pasan varias cosas. Digamos, en la novela hay varios momentos de intimidad. Intimidad entendido como que solamente está Crisa con su hijo y él está como intentando darle lo mejor entendido como en lo económico. Pero luego como que al sentir que no es valorado sus esfuerzos, él simplemente estalla contra su hijo y estalla en una violencia cruda. Estos episodios de violencia me sirvieron a mí como de autoterapia, porque me recordaba mucho la manera en que yo fui criado y los momentos en los que a mí me crió mi abuelo, y es muy curioso la distancia generacional que tenía con él, porque él era un hombre que creció en la violencia colombiana, fue militar y luego detective del DAS, entonces como que cero herramientas afectivas, y que todo era como violencia y gritos. Entonces a veces me pasaba algo como que se me caía esto, o que yo no podía cortar bien la carne, alguna cosa así, y se desesperaba y era, pero ¿por qué no? Entonces como que recordar todo esto, como abrir esa carpeta en mi cabeza que se llama maltrato infantil, fue doloroso abrirla, pero pues menos mal ya la cerré, ya la tengo otra vez oculta. Fue complejo como hacer este tema de autorreflexión para poder plantear el personaje, pero luego como autor yo digo, bueno, si yo tengo un héroe o un protagonista, puede que sea un protagonista fallido, puede que sea un héroe fallido, pero como lectores ustedes tienen que empatizar con él, porque es una novela escrita en primera persona, que ustedes van a ir siguiéndole, entonces si llega un momento en que ustedes ya no aceptan las cosas que haga el personaje, ya los pierdo como lectores. Un ejercicio complejo que sucede en esta novela, no es la primera vez que escribo una novela, pero es la primera vez que pienso en un lector y que pienso en no perder el lector. Entonces yo decía, en el momento en que mi lector llegue a este punto, diga, cruzó la línea de no retorno, yo ya no quiero a Crisa. Y hay un par de momentos en que me arriesgo a que eso suceda, sin buscar redención, sino más bien comprensión ante el contexto del personaje. Y es muy chistoso porque en últimas, Sergio no existe. Sergio es un personaje de una novela. Crisa tampoco existe, pero es un personaje de la novela que hace que la gente cuando la lea y llegue a ese punto diga como, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a hacer eso al niño? Eso no se le hace a un niño, pero es que el niño no existe, es una ficción. Entonces como que en este juego, en el que Arturo fue bastante partícipe, me logró ayudar a afinar la atención que quería mantener sobre el lector y en las partes que quería tener sobre el lector. No tengo la intención de ser aleccionante como se menciona, o sea, la diferencia entre comprar Six Bullets Fight Club y Six Bullets y Fight Club es que con el Club de la Pelea vas a encontrar un separador de hojas, acá vas a encontrar una advertencia, de entrada te digo, esto no es un manual ni un tratado de paternidad, es más bien la exposición de una herida y de por qué deberíamos sentarnos y tener la conversación incómoda de, oye, esto es lo que tú quieres para tus hijos, esto es lo que tú quieres ser recordado como esta persona. Uf, me salvó la campana. Aquí Fidura dice que la página 108. 108 y esta ya va para Arturo. O sea, yo descanso, ¿verdad? 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 Listo. Permítame, busco acá. 108. La numerología. Voy a leer. Fue al baño. Necesitaba lavarme. Sentí una película de grasa, suciedad metafísica de haber vendido a mi mejor amiga. Abrí el grifo, agua fría. Me mojé la cara, levanté la vista al espejo y grité. Grito ahogado, interno,
El hombre del espejo no era yo. Tenía mis ojos, mi nariz rota, pero la expresión, una mueca con dureza cínica, línea amarga en la boca, mirada del fin justifica los medios. Era él, era mi abuelo. Bueno, esto me afectó porque pues sí, era mi abuelo. Transformación completada, trembolona, dinero, violencia, traición. Todo había esculpido mis facciones hasta convertirme en la réplica exacta del hombre que odiaba. Había matado al padre para convertirme en mi abuelo. Bueno, en el momento que llegas a este tipo de fragmentos que yo ya te preguntaba, que pues a mí me detonan emocionalmente, como editor, ¿qué sueles priorizar? ¿La poética del texto, porque tiene como un ritmo, o la intención comunicativa, que en este caso es como, yo como escritor te puedo decir que la idea era como el espejo como metáfora del pasado y de reflexión ante las heridas? ¿Era mejor priorizar que se entendiera esta idea o la manera que se mantiene la poética dentro del texto? A ver. Bueno, pues frente a ese tipo de decisiones a lo largo de la novela, y Montt pues tiene, digamos, a veces una característica de utilizar a veces mucha alegoría o mucha metáfora en el texto, y pues que nos llevaban también a veces un poquito como a discusiones frente a lo que entendía o no entendía yo. Y ahí hay un sesgo de mi parte que era como importante tener claro y que varias veces, incluso pues cuando estábamos como porque digamos, contextualizo rápidamente, el primero me dio la novela como léala, o sea, como me gustaría que la leyera y me dijera qué le parece. Y a medida que fue evolucionando la idea de autopublicarla, de revisarla con más juicio, fue que él, digamos, como que fui adoptando esta figura de editor. Pero pues yo le decía a él ya cuando me decía como, revísela con juicio y digamos, haga un trabajo de edición, ayúdenme a hacer un trabajo de edición, es que mi formación es en filosofía, no en literatura. Y algo que suele caracterizarnos la formación en filosofía, o por lo menos la que yo tuve, que fue en la Universidad Nacional, pues después la maestría en La Salle, es por la claridad y el lenguaje, un lenguaje bastante claro, ¿no? Es decir, al filósofo se le agradece es por la sencillez y la claridad al momento de hablar y al momento de escribir. Entonces para mí era, digamos, bastante complejo a veces tomar esas decisiones porque o las analogías yo no las entendía o pues muy inconscientemente sí se me hacían innecesarias, es decir, yo decía como de, si lo que está tratando de decir es que a través del espejo Cris está mirando al pasado, un filósofo escribiría cuando miramos al pasado, pero pues me volvía también, digamos, me remitía otra vez a lo que mencioné al principio de Martha Nussbaum, sobre todo en cuanto a las historias o a lo que puede ser teoría o reflexión que tenga un alto componente moral, y es que a través de la narrativa y a través como del lenguaje poético se expresa mucho más y se puede, digamos, llegar a entender mucho más un problema de índole ético y moral que a través del ensayo filosófico. Y es porque nos sitúa en los momentos, nos sitúa en el personaje y nos permite revivir la vivencia, no con la distancia del argumento, sino con la empatía que podemos estar teniendo con un personaje. Entonces, lo que yo trataba era de buscar un balance entre la metáfora, sin traicionar digamos, la intención y el lenguaje que quería manejar Montt, pero ubicarla a veces en un momento ya sea del párrafo o en un momento de la página, en un momento del capítulo, que la hiciera más digerible, que la hiciera más comprensible. Creo que muchas veces me iba yo, pues porque es la tendencia, de nuevo por mi formación, hacia lo más claro. Y de hecho muchas de las discusiones también a veces que teníamos es, creo que esto no está siendo claro, creo que acá se pierde, creo que debería añadirse esta línea para darle claridad. Y en ese sentido, muy conscientemente trataba yo de respetar primero el lenguaje poético, que creo que es el que llega más a la emoción, y una parte mía inevitablemente pedía claridad y pedía lenguaje literal. Bueno, continuamos con esta dinámica, que nos den un número y miramos en el libro, o lo hacemos nosotros. ¿Qué es la 28? Listo. Y acá la contesto yo, ¿verdad? Voy, si si tú la lees tú, es más sencillo hacer preguntas que contestarlas, ¿no? A ver. Pues viendo el tiempo, pues diría, creo que tenemos un tiempo para un intercambio más de esta lectura de páginas
del libro y pasaríamos pues ojalá a escuchar alguna con una pregunta o un comentario que nos quisieran hacer. Entonces, leo la 28. Era el CAI de Normandía. Estaba parado a menos de 5 metros. 2 patrulleros me apuntaban con su Sig Sauer. Uno, un bachiller con cara de niño asustado, le quitó el seguro al arma. El otro, un intendente viejo con bigote de morsa, me miraba las manos ensangrentadas y luego la puerta abierta del blindado, donde se veía la pierna de Diego colgando inerte. Le di otra calada al cigarrillo, profunda, lenta. El intendente gritó de nuevo, suelte eso y al suelo, ya. Miré el cigarrillo, miré al policía, miré el camión. Me entró una risa floja, estúpida. Había golpeado a un compañero, secuestrado un camión con 1.000 millones de pesos y frenado exacto en la puerta de la policía. Ni planeándolo salía tan perfecto. Entonces, de nuevo, como raro, una de las escenas de brote de violencia de Crisa, para ponerla un poco más en contexto, de todas maneras, él golpea a su jefe cuando está trabajando en la aseguradora, la golpea de nuevo por una provocación, digamos que viene de antes y que la novela también en ese capítulo desarrolla un poquito de dónde viene esa reacción, pero casi que mata al jefe golpeándolo dentro de ese camión de valores que casualmente cuando sucede el evento está al frente de un CAI. Yo parte la pregunta sobre todo por Chris a veces es gracioso o cínico en algunas de sus respuestas. Y creo que sobre todo para un público adolescente hemos tenido pues chicos jóvenes adquiriendo la novela, jóvenes digo entre 17, 16, 17, 18 años, leyéndola muchas veces como muy fascinados y muy alegres o digamos por lo menos encantados un poquito con la novela, pero la preocupación que va con lo de la advertencia tiene que ver con cómo no convertir esta novela en una apología a la violencia. Y cómo no, digamos, porque se trata de criticar algo, de construir algo que es como la masculinidad más tradicional y más violenta, pero se hace a través de una narración que, por lo menos a nivel superficial, nos habla de un hombre supremamente tradicional y violento. Entonces, ¿cómo evitar o cómo usted cree que pues, un lector medianamente atento puede evitar en convertir a Crisa, sobre todo pensando en los adolescentes, en un modelo a seguir? Bueno, me voy a ir lejos para llegar acá. Sé que la mayoría de gente ha visto Guerra de las Galaxias y el primer cuadro que uno ve es un texto que dice como, entonces en una galaxia muy, muy lejana pasó no sé qué cosas, y pasas como 2-3 minutos leyendo todo lo que sucedió antes de la película. Y yo siempre pensé que Star Wars era pésimo por eso. Habrá gente que me odiará por lo que digo, pero yo pensaba que era de lo peor que podía haber en narración visual, que hubiera una película que me obligara a leer en lugar de mostrarme las cosas. Entonces yo decía, cuando yo escriba, que estamos hablando de cuando yo tenía 8 años, yo decía, yo voy a ser escritor, voy a ser la clase de escritor que va a contar las cosas a través de las imágenes, a través de los sucesos, como no lo hace Guerra de las Galaxias, que Guerras de las Galaxias te colocan un texto supremamente largo para que te involucres con la película. Entonces, el objetivo, primero, no es aleccionar, pero sí es ejemplificar las consecuencias que tiene un hombre violento y las consecuencias que tiene tomar ese tipo de decisiones. En la novela, pues sucede que su esposa muere el día que nace su hijo, entonces quiere decir que el cumpleaños de su hijo es el mismo día que se celebra o como que se da honor a la muerte de su esposa. Entonces él va y pide permiso para poder estar con su hijo y honrar a la memoria de su esposa. El jefe le dice, no, yo lo necesito en la ruta. Si va a llorar, al cuarto de las niñas. Y le dice así. Entonces él se queda pensando, no le contesta absolutamente nada. Y luego pues están ahí haciendo la ruta y le pregunta, oiga, ¿y qué almorzó hoy? Dice, no, pues frijoles con pata. Que días como este, mi mamá me prepara esa comida para que no muera en tristeza. A lo que contesta su jefe. Tan grande y le cocina a la mamá. En eso estalla el personaje, llevando a un episodio de enorme violencia donde el personaje termina en la cárcel. Ahora bien, nosotros hemos tenido mucho contacto con población adolescente que dice, pegarle al jefe, fantástico.
Entonces uno dice como, no lo estás entendiendo bien. Y eso como que nos llevó a un punto de hacer el recurso de Guerras de las Galaxias, que es colocar al inicio de la novela, y no les miento, acá tiene una advertencia, al puro inicio tiene la advertencia, de que esto no es un manual, que esto no es como el club de la pelea, todo eso, pero en últimas pasaron dos cosas. Dije como, esto también hace referencia como al Quijote, que tiene como estos prefacios que explica cómo hay un falso Cervantes que falsificó el Quijote, todo eso. Eso salió bien por un lado, y por el otro nos dimos cuenta que en últimas era innecesario porque el lector no es tonto. El lector entiende que este es un ejemplo de niños, no hagan esto en casa. A pesar de que haya algo de fascinación en el texto, de fascinación en cómo se solucionan las cosas a través de esta violencia pirotécnica. Listo. ¿Ahora público o seguimos? Pues sí, quería invitarlas, pues si tienen preguntas, observaciones, pues por poner también un poquito de contexto, Monty y yo nos conocimos en el colegio en el que actualmente estamos trabajando los dos. Como ya lo mencioné en un momento, él pues me presenta esta novela en un momento en el que estoy haciendo investigación sobre temas de masculinidad y de construcción de la masculinidad, y esto pues es como un ejercicio de lanzarnos al ruedo con el tema de publicación y novela independiente, que permita también un poquito de reflexión filosófica. Entonces, pues agregó inmediatamente la asistencia, la atención y por supuesto las preguntas y el interés, por duras, suaves que sean. Bueno, hola, mi nombre es Cristina. Yo soy psicóloga y mi pregunta un poco, pues lo pueden responder cualquiera de los dos, teniendo en cuenta la historia, tu historia de vida y el contexto del hombre latinoamericano. ¿Creen que está condenado a la supervivencia o podrían generar una reflexión sobre el sentido de la vida del hombre? Pues yo Simón, pues empiezo a responder yo, y trata de ser breve. Simón, ¿quiere después agregar algo? No, yo no creo que estemos condenados, pues de hecho pues no la trabajamos hoy, pero una de las preguntas que yo tengo tiene que ver con si este tipo de fallas son fallas personales y fallas psicológicas, o son un problema de contexto y de formación en las personas. Y lo que yo diría es que muchas veces cometemos el error de psicologizar o individualizar demasiado los comportamientos y no situarlos en contextos determinados. Pues una de las cosas que yo creo, por lo menos como lector, es estos brotes de violencia vienen primero de una educación y vienen también de contextos de pobreza, es decir, la frustración y la desesperación. No es que, digamos, a propósito además de la pregunta de los negros son malos, los pobres entonces por naturaleza son violentos o los pobres por naturaleza son ladrones, y lo que pasa es que la precariedad lleva a la desesperación, ¿no? Es decir, cualquier persona en una situación de precariedad y de desespero puede llegar a extremos bastante fuertes, ¿no? Y pues incluso en temas como de evolutivos, lo que son pues los ética del cuidado, que es algo que he trabajado pues también como un poco extensamente, pues cómo se van ampliando los círculos de cuidado, pero que eso es dependiente también de las posibilidades para acceso de bienestar que tienen las personas. Entonces, pues como especie, yo primero me protejo a mí mismo, protejo después a mis crías, protejo después a mi círculo más cercano, y para extender esos tipos de cuidados a redes un poco más lejanas, como proteger a mi compatriota, a la persona que pertenece a mi país, a la persona por el hecho de ser un ser humano, requiere instituciones, pero requiere que yo pueda tener un bienestar garantizado para los círculos más cercanos, es decir, para mis amigos más cercanos y antes de mis amigos más cercanos, para mis hijos y antes de mis hijos, para mí mismo. Cuando vivimos en una sociedad que no nos permite garantizar ese tipo de cosas, pues lo que tenemos es exacerbación de violencia. Y cuando además eso está sumado a lo que mencionaba también en una de las intervenciones iniciales, cuando a mí me aplauden enfurecerme, yo creo que de pronto lo han visto. Cuando un niño se enfurece, nos reímos, nos parece chistoso, ay, tan tierno, véanlo haciendo. Cuando una niña se enfurece, pues eso no es de señoritas. Cuando el niño está triste o tiene miedo, pues los niños no se ponen de esa manera. Entonces, si además hay un condicionamiento donde lo único que se me felicita a mí es la violencia,
donde la manera en la que yo aprendo a lidiar con la frustración y la violencia. Y después en mi vida me encuentro en una situación de frustración y lo único que yo he aprendido y lo único que la sociedad me ha validado a mí es la expresión de esa frustración a través de la violencia, pues mi comportamiento termina siendo violento, pero eso no es un destino al que yo haya nacido con un gen violento que me lleva a ese tipo de comportamiento, sino a lo que yo respondería, pero creo que hay respaldo científico que apoya mi respuesta, es a que lo que hay es un condicionamiento que promueve ese tipo de comportamiento. Yo no estoy hablando de una utopía donde se va a acabar la violencia tampoco, pero no tenemos que tolerar los niveles de violencia que usualmente toleramos. Creo que a eso no estamos condenados. Perdón, man, me comí todo el tiempo. No, tranqui. ¿Hay otra pregunta o puedo contestar esa? Sí, listo. Esta me toca a mí. Lo primero que tengo que observar o comentar es que me encantó realmente qué rendimiento tan interesante, tan bien desarrollado. Qué bueno que haya esto, porque es necesario más para la sociedad como un tema de reflexión. Maravilloso. Y en ese sentido, tengo una inquietud, pequeña inquietud. Ustedes han entrado en ese esfuerzo, que yo sé que no es nada ligero, de escribir, de editar, y luego optan por la autoedición. ¿Por qué razón? Porque la autoedición indudablemente implica unos límites en el número de ejemplares que se pueden hacer, en la comercialización, en la distribución. ¿Cuál fue la razón? Tal vez la respuesta sea obvia, pero no sé. Quisiera saber sobre eso. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias. Pues la respuesta puede ser obvia, pero no es la que crees. Entonces, digamos, el tema de la autoedición en lugar de trabajar con una editorial, pues parte del hecho de que nos cierran las puertas. O sea, nadie es tan amable como ha sido Claudia, que en mi corazón te agradezco eso, porque tú no sabes la cantidad de puertas que nos han cerrado así de entrada, como que le escribimos a una librería como, hey, tenemos un proyecto como que ni siquiera visto. Y es como que, estábamos mirando hace un momento un libro de Asimov y decía como las cartas de rechazo y nosotros como, por lo menos tiene cartas de rechazo, nosotros no nos contestan nada. Entonces llegó un momento, y yo soy un peleador por naturaleza, soy un guerrero por naturaleza, y yo lo que hago es ir al ritmo de la situación. O sea, no se trata de yo golpear, sino de esquivar y saberme adaptar. Entonces llevo años, quizás con una pretensión o con una ilusión o con ingenuidad, diciendo como, bueno, acá la manera en que se trabaja la literatura es que yo me gano un premio nacional de novela, o que me gano el premio Planeta, o me gano el premio Jaguara, y que de esa manera consigo un agente literario de aquí para Europa y recorremos el mundo y monto para el universo. Pero no sucedió así, o todavía no, esperemos que suceda. Entonces yo cuando arranqué a escribir, yo tenía más o menos unos 18 años, y en este momento tengo 36 años. Ya en este punto he escrito 7 manuscritos de novela, y esta es la primera vez que dije, ¿sabes qué? Yo soy un tipo de enfrentarme a la situación. Autoeditemos sobre cómo vaya el tema. Yo le comenté a mi esposa, le dije, mira, es que quiero autoeditar, entonces conseguí un gota a gota. Y el gota a gota me dijo que yo le presto toda la plata para esa novela porque le gustó a un gota a gota, un tipo que no lee. Y yo dije, es una novela que sirve para promover la lectura. Si un tipo de esto se la leyó es porque puede calar a un público más grande. Le cuento eso a mi esposa y ella dice como, oye, ¿eres tonto o algo así? ¿Cómo te vas a meter en una deuda? ¿Cómo se tapar un hueco con un hueco más grande? Entonces me dijo, ¿sabes que yo tengo en la tarjeta de crédito un avance por 500,000 pesos? Arranca con 10 novelas y lo que puedas editar. Y así arrancamos y así hemos ido y así hemos logrado como abrir puertas así de a pulso. Es una novela que se escribió puño a puño, letra a letra, verso a verso, renglón a renglón. Y vamos así conquistando librerías, arrancando desde la fe de Claudia Sterling, desde la fe de también de otras librerías como Les Rates, que es una librería supremamente bella, que nos abrió las puertas, también el gato en Quitacamacho, el gato acá. Entonces, ha sido más como una decisión de resistencia ante las circunstancias tanto económicas, culturales, donde tú te presentas en una convocatoria o le mandas una carta a un editor o le mandas un correo con certificado con tu novela impresa en Arial 12, con espaciado doble, con un margen de 3 centímetros, y le envías a España y no te responden absolutamente nada. También tuve la fortuna de que mis palabras lograron conquistar a un gran editor como lo es a Arturo Ramírez para ustedes. Entonces, espero contestado.
¿Hay más preguntas? Sí, ¿hay más preguntas? Figura. Hola, Hola. buenas noches. Sí, mi nombre es Vidura. Soy profesor de yoga y pues me hace curioso el libro porque de hecho siento que allí hay como un destino que está tras de ustedes que hace que sucedan estas cosas. Porque así es todo, ¿no? Todo sucede por una magia que está más allá de nuestro control. Y a veces somos títeres, ¿no? En esas redes invisibles que actúan. Pero lo que quiero preguntar es, porque la misma filosofía dice que las verdades desagradables no se hablan, está lleno de contaminación, que es mejor que por lo que se quiere buscar un tipo de lenguaje. Pero veo que esa novela es una verdad bien, o sea, agradable, bien contada, que hace que sea interesante, ¿verdad? Es una pregunta. La pregunta es sobre la verdad. Eh, Espera. sí, yo ahí volvería ya, se está volviendo casi que un catchphrase, un cliché de mis intervenciones, pero a la diferencia que es contar cosas a través de la narrativa, a contarlas a través de un ensayo. Y puede que haya temas para los cuales es más apropiado el estilo ensayístico, pero esto que está como tan relacionado con nuestras vivencias y con nuestra experiencia, creo que cualquier verdad que se pueda extraer de esto llega más cuando se puede hacer el recorrido con un personaje, cuando hay un proceso de empatía o cuando hay un proceso de reconocimiento que podemos obtener a través de un personaje. Hay una diferencia que tenemos con Mont, digamos que Mont dice que pues, el interés de él no es aleccionar y que es plantear preguntas. Yo tanto a nivel como de filosofía como, pues, no sé, a nivel como de el compromiso, mi visión de la realidad, pues sí creo que el arte sí tiene un deber de plantear alternativas y de plantear respuestas. Y que se deben asumir como verdades, pues que el problema de la verdad puede ser muy complejo al momento de hablar de las verdades y es un tema como de subjetividad, de percepción, pero creo que hay cosas que tenemos que asumir por lo menos con verdades con el riesgo que podemos tener a equivocarnos, como por ejemplo que lidiar con nuestra frustración a través de la violencia y creer que esa es, digamos, como la mejor manera en la que podemos resolver muchos de los problemas, es un camino que termina llevando al desastre y que es un poquito, digamos, como el recorrido que vemos en Crisis. Y eso yo creo que debemos comprometernos, o digamos, a pesar de que Mon diga que es una novela que no pretende leccionar, pero yo creo que es algo con lo que hay que comprometerse, por ejemplo, con que hay otras alternativas a la violencia. Y como lo decía ahorita, no se trata tampoco de decir o de imaginar un mundo donde definitivamente desaparece la violencia y todos nos cogemos de las manos y cantamos Kumbaya. O sea, sí, hay, digamos, como situaciones que nos van a llevar a problemáticas, pero creo que a los niveles que hemos tenido que estar soportando o que tenemos que soportar, creo que no son niveles a los cuales tenemos por qué llegar. Entonces, desde mi postura y, digamos, desde la revisión como editor que yo hacía, sí había una especie de verdades con las que yo quería comprometerme, con el riesgo y con la humildad de estas verdades pueden estar equivocadas, es decir, no son verdades absolutas, son verdades que asumo por lo menos yo desde mis intereses, desde mis preocupaciones y mi postura ética y que trato que se vean reflejadas acá y que son las que esperaría que un lector se llevara, ¿no? Que era un poquito lo que mencionábamos con el tema, sobre todo cuando adolescentes leen la novela. Esperamos y espero que entienda y confío en que hay una escritura lo suficientemente clara para que entienda que acá nos está presentando un modelo a seguir. Se está presentando un problema que inevitablemente pues, lleva a situaciones de desastre, lleva a alienación, lleva a separación de los vínculos. Y que es otra cuestión creo que importante en la novela, el tema de los vínculos al momento de desarrollar nuestras vidas y qué es lo que permite sostener esos vínculos. No sé, espero haber respondido la pregunta. Sí. No, así. Mi grupo me asusta. A nosotros también. Sí. Por eso tocan pero no me voy a exponer. Mi nombre es María Cristina, yo llevo 3 años viviendo aquí en Villa de Leyva y hoy como que me emociona de varias cosas y me preocupo de otras. Me emociona saber que la capacidad que hoy en día los hombres se exponen a hablar de sus emociones y de sus sentimientos. Eso de verdad que me emociona profundamente. Hace 8 días en este mismo sitio se hizo una jornada parecida donde se hablaba de paternidades y los hombres pues sacaron su condición de ser padres. Entonces como que es una reflexión que a mí personalmente me emociona
quiero felicitarlos porque me parece que el formato es muy bonito. O sea, nunca había estado en un formato de estos, me parece súper interesante y como que me pone en una dualidad, y es el tema de lo que es la lucha libre o el boxeo, que es un deporte violento. Porque eso existía en Bogotá, no sabía eso, Bogotá Yo tampoco sabía que hubiera clandestinidad para el boxeo, eso como que me sacude. Y me hace una reflexión muy profunda que yo creo que a veces no nos la pensamos, y es que siempre creemos que la maternidad es muy exigente desde lo que es el cuidado, cosa que no la niego, pero como que a veces no pensamos de lo duro y lo difícil que es ser proveedor. Con frecuencia hablamos de la mujer cabeza de familia y todo lo que implica a la mujer ser cabeza de familia. Casi nunca hablamos de lo que implica ser proveedor, que ser proveedor es muy duro, y tú lo pones en un punto que casi me saca lágrimas. Y es tener que uno exponer su cuerpo a golpes en un sitio clandestino, que me imagino que en un sitio clandestino son horrorosos, por tener que llegar con una plata para la leche o para los pañales de un niño, pues saca lágrimas. O sea, me produce de todo. Y como que expones otra parte que me conmueve, y es la dificultad, no solamente de los hombres, también de las mujeres, de expresar el dolor, el sufrimiento y la exigencia que es cumplir con una labor o con una misión que escogemos, porque en última ser padre o ser madre es algo que lo escoge uno, no es una cosa que nos toca, ni nos toca ser padres ni nos toca ser madres, es una elección que se hace. Entonces, o sea, como que me llama la atención socialmente lo que implica exponer el cuerpo de uno a una situación tan violenta por otra situación igualmente violenta, que es llevar la leche y los pañales de un bebé. Pero a pesar de estas reflexiones, sigo con un interrogante que fue como casi lo que me llevó a venir hoy acá, y es por qué paternidades fallidas o paternidad fallida. Sigo con esa pregunta y quisiera que en este contexto como salir por qué paternidad fallida y no otro título. Bueno, muchísimas gracias. Ahí hay varias cositas. Entonces, al momento que yo suelo, cuando escribo una novela, ponerle subtítulo. Entonces yo tengo una novela que se llama Los amigos de Judas, historia de un idiota en primera persona. Entonces como que, como a nivel de marketing, yo siempre le he pensado como, no, es que el subtítulo es tan importante como el título, porque tiene que contarte que se tratar la historia sin spoilearla, sin decirte cuál va a ser el final ni nada de eso. Entonces yo tuve como varias opciones para subtítulo que decía como, bueno, entonces obedezcamos más a como la tradición de Raymond Carver, que sea como El último adiós, la novela de Raymond Carver, se llame como No te subas al ring sin un arma. Y yo digo, no, es que si ponemos a hablar acerca del ring, del boxeo, pues la novela se queda corta, porque no es solo una novela de boxeo, es una novela acerca de lo que es la paternidad, y que continuamente, al intentarlo, estamos sujetos a la posibilidad de fracasar en eso, de decir como, es que yo cuando era niño, entonces mi papá me hacía tal cosa, mi abuelo me decía tal otra, entonces yo cuando sea papá voy a hacer algo diferente, y luego cuando estás enfrente del niño no tienes ninguna herramienta para solucionar una situación de como que regó el jugo, y que tardaste un montón de tiempo para invitarles una comida, y el niño bota el jugo y dices como, oye, es que tú no valoras el gran esfuerzo, y como que, ya entendí por qué mi abuelo está de mal genio. Entonces como que el no poder romper ese ciclo es una invitación abierta, un cheque en blanco a que sea una paternidad fallida. En el momento en que uno se detiene y reflexiona cuáles serían los elementos para que no sea fallida, no se da cuenta que todas las paternidades no son ni fallidas ni exitosas, son solo paternidades. Lo que la hace fallida es la percepción ante sí misma, en decir como, es que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, todo lo que hago lo hago mal, yo lo intento pero no entiendo, es que entiendo, y como es que toda esta desesperación da la percepción de que es una paternidad fallida. Entonces es por eso que la novela se llama Historia Paternidad Fallida, porque es sobre la percepción que tiene el personaje sobre su mismo ejercicio de paternidad. Y también porque yo decía como, bueno, yo quiero invitar al lector que se encuentre un texto que no sea solo violencia, porque la gente dirá como, 6 bullets, 6 balas, va a haber ruleta rusa. Fight Club, el club de la pelea.
No, entonces, si todo suena como supremamente violento, el texto es rojo, entonces uno dice, bueno, vamos a entrar a esto, pero si no colocamos de la violencia y la vulnerabilidad dentro del mismo título, entonces le estoy prometiendo algo al lector que pueda poder cumplir, que es por un lado como la mentalidad de un hombre violento y al mismo tiempo la historia de una paternidad fallida porque el personaje todo el tiempo está pensando que está fallando como padre por una serie de elementos, entre esos como no poder proveer, no poder darle a su hijo un mejor futuro, mejores opciones, cuando lo que lo hace fallar es no poderse abrir a nivel emocional. Entonces como que esa contradicción la quería plantear en el título. Siempre me quedan 3 segundos, no sé por qué. Arturo siempre se pasa y me quedo Ya corto. no se puede quedar más porque ya nos toca irnos. Estoy cerrando. ¿Puedo cerrar? Claro. Listo, entonces, muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias al gato que le bebe. Esta es una novela que es autoeditada, solamente la van a conseguir acá, porque la misma naturaleza del proyecto nos invita a hacer recorridos por librerías y no dejar libros en las librerías. Solamente le confiaría eso al gato que le bebe, para que lo tengan en cuenta. Y más acá en Villa de Leyva. El texto es una portada dura, bastante dura, y cada uno es numerado. Pues también entre los oficios que tengo es artista plástico, entonces cada uno tiene como un dibujito que hace referencia a eso. Entonces, digamos, tú tienes la número 16, nadie más en el mundo tendrá la número 16. Entonces, aprovechen, porque esto va a valer un montón de plata cuando me muera o sea famoso. Miremos a ver qué tragedia sucede primero. Entonces, muchísimas gracias por venir a Gato que le diga. Bueno, un aplauso por favor para estos maravillosos personajes. Yo espero que si les unos libros acá, porque aquí pasa muchas veces que las personas que están en el en vivo nos ven y después compran el libro. Entonces yo te voy a pedir que nos des unos cuantos. Y el precio del libro, además para hacer la edición que es un precio súper favorable, 75.000 pesos. El que lo quiera comprar se lo puede llevar. Yo me voy a llevar el mío. De verdad, muy feliz, además de tenerlos acá y además eruditos, se los digo. 3 minutos y no sabe uno cuál es más erudito que cuál. Y se los quiero decir realmente. Y más conmovedor, porque yo, lo que tú decías, yo me sentía como igual, como así que le toca, o sea, a la mujer le toca ir a vender su cuerpo para llevar pañales, y ustedes también. Pues, o sea, uno jamás ve ese tipo de confesiones y reflexiones en algún momento. Creo profundamente en ustedes, me encanta que estén aquí y ojalá que muchas más librerías, ojalá editoriales, se tenga una agente literaria buena, bonita y barata, para que te lleve a todas las ferias del libro, regionales y nacionales y internacionales, porque creo que vale la pena que a ustedes los conozcan. Son un tesorito y qué privilegio tenerlos aquí. Muchas gracias y por favor un aplauso muy grande a... Entre los brazos. Valerosos además. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. No, qué lindo. Oiga, se suda. Sí, mírame cómo estoy. Liceo Boston. Y arte. No, por eso les digo, es que eso, a diferencia de Bogotá,